Dios les guarde, qué gusto verlos nuevamente por este medio. Estamos llegando, como todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes, estamos llegando a la comodidad de tu casa, de tu hogar, donde tú te encuentres, en tu trabajo, o donde tú estés ahí escuchando la palabra y expectante de lo que vamos a enseñar estos días lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Esta semana vamos a estar compartiendo la serie de temas concerniente al milagro de la resurrección. El milagro de la resurrección. La primera parte vamos a estar viéndola hoy. Este es un tema hermoso, es un tema que requiere mucha revelación para ir entendiendo. Este tema, revelación, se refiere también a luz. Dice luz para la revelación a los gentiles. Es un tema que necesitamos que Dios quite todo velo de oscuridad. Por muchos años se manejó o se está manejando un oscurantismo en referente a esta práctica del milagro de la resurrección. Porque lo que le pasa al cuerpo físico del Señor le pasa al cuerpo místico que es la iglesia. La transformación de los diferentes cuerpos que vivió Jesús, de las diferentes etapas que vivió Jesús, es la transformación que nosotros debemos ir viviendo y debemos ir experimentando. Jesús como terrenal fue ungido. ¿Y qué pasó después de ser ungido en el Jordán? Eso vamos a platicar en esta serie de temas. ¿Qué le sucedió a Jesús? Porque él no pudo entrar con el mismo cuerpo que vino a la tierra. No pudo él regresar a la eternidad. Tenemos que estudiar este tema. Dice que el verbo, las salidas del verbo desde la eternidad han sido muchas en Miqueas capítulo 5, pero hubo un momento en que en el Nuevo Testamento se evidencia que él dejó y vino su kenosis. Él vino y se despojó completamente. Entonces eso vamos a estar platicando, ese despojo hasta volver a retomar lo que le concierne, porque solo Él es digno de la honra, la gloria, el poder, la sabiduría. O sea, Él se despojó y después que se despojó le dieron toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, como dice Apocalipsis 5. Entonces, ese proceso de despojo a recuperar todo lo que a él le compete y toda esa gloria que se le dio es lo que vamos a estudiar. Y ese círculo de salir de la casa del Padre, un despojo, también nosotros lo vivimos. Nosotros, Juan 6:45, estuvimos en la casa del Padre, nos despojamos de ese estatus que estábamos en la eternidad, venimos a la tierra, pero dice Eclesiastés 12:7 que tenemos que regresar a Dios en el nombre de Jesús. Así como el verbo salió y regresó, así nosotros salimos, regresamos a la casa del Padre. Todo lo que vamos a ver es una sombra y una figura del transitar de nosotros mismos. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad lo que trae es el oscurantismo, ese velo que nos impide conocer. Pero viene Dios en Lucas 2:32 y viene a ser la luz para que donde hay oscuridad se haga el conocimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, cuando queremos arrancar con el misterio de Jesús, tenemos que comenzar a comprender la muerte del Cordero. La muerte del Cordero, Éxodo 12:3 dice: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él, su vecino, y de inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Es interesante porque dice: en el 10 de este mes comeréis cordero. ¿Qué día lo comían? El 10 de Nisan. Entonces, cuando vemos Éxodo, sigamos leyendo otros versículos. Éxodo 12:5, antes de enseñar o explicar: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas
o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. Lo tomaban el día 10 y el día 14 ya lo mataba. Lo tomaréis de las ovejas, lo guardaréis hasta el 14 de Nisán, y después viene la inmolación. Versículo 12:7 dice: y tomaréis de la sangre y la pondrás en los postes. O sea, se tenía que rociar, se tenía que sacar la sangre de ese cordero. En aquella noche, Éxodo 12:8 dice: en aquella noche comerán la carne asada al fuego. Interesante, porque dice que no solo había que matarlo, sino que había que asarlo. Se ponía en el altar del holocausto, había como una parrilla. No sé si una parrilla donde se pone la carne a asar, como para traer en memoria cuando nosotros hacemos nuestros asados, nuestros churrascos, como decimos en Guatemala. Lo ponemos en la parrilla, la carne, y eso se asaba. Entonces, después que se asaba la carne, se quemaba la carne. No solo tenía que estar asada, tenía que estar quemado, y esas cenizas ya caían en la parte de abajo de la parrilla. Bueno, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces, entendiendo este misterio, la muerte del cordero, el cordero se tomaba el día 10, el cordero se guardaba hasta el día 14, que se mataba y se asaba. Entonces, ¿quién es el cordero? Esa pregunta se mantuvo durante muchos años en un silencio, en un estupor. Aproximadamente de Adán a Abraham pasaron 2000 años, y de Abraham a que viniera Juan el Bautista pasaron otros 2000 años, 4000 años, hasta que Juan el Bautista dijo la respuesta que Abraham había dicho, que el Señor iba a proveer cordero. Entonces Juan responde esa pregunta: ¿quién es el cordero? Y mirando Jesús que andaba por ahí, dijo: he ahí el cordero. Está hablando Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: el cordero de Dios es Jesucristo. Entonces, cuando vemos esto hermoso, la muerte del cordero, vemos que la figura de donde Cristo iba a venir era ese cordero que tenía que llevar un proceso, donde iba a ser guardado el día 14, donde él iba a ser muerto y donde él iba a ser asado. Entonces vemos esta sombra y la tipificamos como el camino a la cruz. Para ir entrando ya en tema, vamos a ir hablando aproximadamente unos 30 minutos, si me ayudan los que están en pantalla cuando nos falten 5 minutos. Interesante, porque lo que nos deja ver es que dice que el 14 de Nisán era el día que mataban el cordero. Desde el 14 era día miércoles. Entonces Jesús tuvo que llevar una transición de eventos antes de llegar al día 14. Y si miramos Juan 12:1, nos da la lista de todos los acontecimientos que arrancan para decir que fue la semana en donde estuvo apresado el cordero. Porque recordémonos que estábamos leyendo que en la figura y en la sombra dice que el día 10 lo tomaban y el día 14 lo inmolaban. Entonces dice Juan 12:1, el arranque de los eventos: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había sido resucitado. 6 días antes de la Pascua. La Pascua era el 14 de Nisán. 6 días antes sería 13, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El día jueves 8 de Nisán, Jesús entró en Betania. Miren, esto es hermoso y esto es bien lindo, porque Jesús no podía cumplir los últimos acontecimientos si no era ungido. Lo que pasó en Betania es que Jesús fue ungido. Estamos hablando del milagro de la resurrección, pero no puede haber resurrección sino una preparación hacia la resurrección. Fue una serie de cosas. Vamos a estar viendo estos temas de los lunes, los miércoles y los viernes. No te los pierdas. Vamos a estar viendo y estudiando qué cosas pasaron antes.
¿Qué cosas sucedieron en el momento? ¿Qué cosas sucedieron posteriores al evento? Antes, durante y post en la resurrección. El milagro consta de un pasado. El milagro de la resurrección consta de qué pasó en el presente. Y en el milagro consta qué pasó después. Amén. Entonces ahorita estamos en la parte de pasado. Posiblemente terminamos esta parte del tema y miramos hoy, si no nos da tiempo, en el siguiente programa, qué pasó durante. Y vamos a ver en la tercera parte de esta serie de temas qué sucedió después. Entonces, antes lo que pasó fue el camino o la preparación hacia la cruz. Y lo primero que pasó fue que él llegó a Betania a ser ungido. No podía comenzar un proceso sin ser ungido. Miren la importancia de ser ungido. Él fue ungido cuando se dejó el perfume, se derramó a los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. María. Eso es bien importante porque podemos ver que Jesús, donde fue ungido también, fue en el Jordán, cuando el Espíritu Santo cayó sobre él, descendió sobre él como una paloma en su cabeza. Y ahí vemos el inicio de su ministerio. Pero aquí estamos viendo el inicio en Betania, el inicio del proceso hacia el milagro de la resurrección. Amén. Estamos viendo el inicio. Entonces, ¿qué pasó 6 días antes de la Pascua? Que él llegó a Betania a ser ungido por María. ¿Qué más pasó? Dice que Juan 12:12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús que venía a Jerusalén. Al día siguiente, él sale para Jerusalén, pero cuando sale, deja una misión. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, y desatarlo. Esto era para que se cumplía la profecía de Zacarías, ¿verdad? Donde primero él tenía que venir en un pollino y después tiene que venir en un caballo blanco. Entonces él manda a sus discípulos 5 días antes. Él manda. Entonces ya podemos ir viendo en nuestro diagrama primario donde está ejemplificado. Vemos que de primero Jesús, día jueves, él llegó a Betania con Lázaro y María, donde estaba Marta. Llegó a ser ungido, llegó a ser preparado para este ministerio. Después él iba a entrar a Jerusalén, pero no podía entrar si no iba sobre un pollino. Un pollino que era para tipificar. Eso es bien importante entender, porque si entró en un pollino a Jerusalén en su primera venida, cuando venga en su segunda venida tiene que entrar también en un animal, solo que no va a ser un pollino, va a ser un caballo, y va a ser en la puerta dorada. Aquí entró en una puerta y después va a entrar en otra puerta en su segunda venida, que es de The Golden Door en inglés, que es la puerta dorada, donde está el cementerio musulmán enfrente de él, que tiene que ser quitado, que está enfrente del monte de los olivos. Bueno, para cumplir todo lo que dice en Zacarías, que él tiene que poner sus pies en el monte de los olivos. Entonces todo esto que estamos hablando es bien importante, porque tipifica y figura cómo va a ser su segunda venida también. Como fue su primera venida, tendrá que ser su segunda venida. Sigamos viendo qué pasó 4 días antes. Y vinieron pues a Jerusalén, y entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Entonces él entró en el templo montado en un pollino, pero después, cuando él llegó, ¿a dónde se dirigió? Se dirigió 4 días antes, se dirigió al templo, y ahí encontró en el templo, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía a nadie. Atravesaba el templo llevando utensilios alguno. 4 días antes, si miramos 4 días antes,
Regresemos a nuestro diagrama. ¿Qué día era? Miércoles, martes, lunes 2 días, domingo 3 días, era sábado. Entonces aquí es donde me quiero centrar y volver al punto, porque a él se molestó no porque vendían, sino se molestó por el día en que vendían. Esto es bien importante entenderlo, porque no es solamente el hecho de vender en el templo, es el hecho de vender en el día que estaban haciéndolo. Entonces, para poder entender esto, ya deberíamos irnos a comprender el sistema de sábados, que vendría siendo como la parte medular de este tema, el sistema de sábados, porque Saúl no entendió los sábados. Y Saúl, una de las malas herencias que dejó para el pueblo de Israel es que les dejó una condenación al no entender los sábados, y tuvo una condenación que trajo una repercusión donde se llevó al pueblo cautivo a Babilonia durante 70 años. 70 años donde fue quemado el templo de Salomón. Fue quemado el templo de Salomón por no entender lo que había hecho, lo que debería haber hecho Saúl, y no lo comprendió. O sea, el templo fue quemado por no entender el sistema de sábados. Espero darme a entender ahí en tu casa. El templo de Salomón fue quemado por no entender el sistema de sábados, porque al partir de que fue quemado el templo de Salomón, fue destruido o fue llevado en cautivo ese pueblo, fue llevado 70 años. Y ahorita vamos a ir entendiendo. Entonces, sí es importante comprender el sábado, por supuesto. El que no comprende el sistema de los sábados, les puede pasar lo que Jesús vino a hacer cuando Él vino en su primera venida, que vino y limpió el templo por no entender el sistema de sábados. Por no entender el sistema de sábados, Salomón vino una destrucción y vino una cautividad. Entonces, en su segunda venida, al que no entienda el sistema de sábados, le viene una consecuencia. Entonces es importante ir estudiando esto en el macro tema que estamos viendo, que es el milagro de la resurrección. Amén. Entonces, en el sistema de sábados podemos ver que el sistema de sábados se puede basar por días. Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Entonces, 6 días se trabajaban en la ley y el séptimo no se trabajaba. Eso lo cumplió a la perfección el Padre en Génesis 2:2. 6 días acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. O sea, el primero que respetó el sistema de sábados fue el Padre. O sea, el sistema de sábados no podemos decir que es algo para la ley, es algo que viene antes de la ley. Estamos hablando de los 7 días de la creación. El Padre respetó el séptimo día. Ok, vamos al segundo ciclo de 7. 7 de 7. Eso está en Levítico 25:8. Y contaréis 7 semanas de años. 7 veces 7 años. 7 por 7, 49. Entonces, este versículo es aquel también que usamos de base para decir que las 70 semanas de Daniel equivalen a las 70 semanas a 490 años. Entonces, que estamos por llegar a las 70 semanas, la última semana de Daniel, que sería la número 70, y esa semana, ¿cuánto corresponde? Pues siempre decimos que son 7 años, pero ¿cómo nos basamos para decir que una semana vale 7 años? Levítico 25:8, y contaréis 7 semanas de años, quiere decir 7 veces 7 años. Entonces aquí está hablando de que si una semana equivale a 7, 7 por 7, 49. Entonces 49, el segundo ciclo. Entonces se respetaba la serie de 7, el Shabbat era por 7 días, trabajaba 7 días. Al séptimo era Shabbat, el 49 sería el número 50, sería Shabbat. El otro sería por años. Estaríamos hablando ahí el versículo base. Vamos a ver si lo puse. Pero el séptimo año, Levítico 25:4, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso.
Esto es lo que no se respetó en el tiempo de Saúl. Raúl no respetó el 7º año que hay descanso, siguieron trabajando. Entonces Jesús, cada vez que el Padre, mejor dicho, cada vez que llegaban al 7º año y miraba que Israel no descansó, se lo iban anotando. Un año más que no descansó. 7 años, pasaron otro ciclo de 7. 7, la tierra no descansó, llevamos 2. Otra serie de 7, tampoco descansaron, llevamos 3. 4, 7, tampoco descansaron, llevamos 4 7 que me deben, 4 reposos. Y así sucesivamente, 5, el 5 ciclo de 7, tampoco descansaron, me deben 5. Cuando llegaron a 490 años, que equivaldrían a 70 reposos, el Padre vino y puso el fin a Israel, al templo de Salomón, puso fin al pueblo de Israel, y ahí se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años. Los 70 ciclos que no le dieron descanso, durante 490 años, 70 ciclos de 7 que no le dieron descanso a la tierra, el Padre se los llevó cautivos, y ahí automáticamente la tierra cumplió el reposo de estos 7 años. Amén. Bien importante ir entendiendo, porque ya se dieron cuenta por dónde voy. Entonces, es bien importante esto, amados, y es hermoso porque es la base para poder entender la resurrección. Por semanas de años, entonces también dice que por semanas de años, 7 por 7, 49, eso le llaman también jubileo. Amén. Jubileo. Bueno, eso no lo voy a poner ahí en pantalla, pero dejémoslo aquí para poder ir entendiendo ya. Entonces, 7 días de semanas, el Shabbat de reposo, 50 días Shabbat, Pentecostés, 7 años Shabbat, Shemitah, y 50 años jubileo. Entonces, el 7º día de la semana, reposo. 50º día, después de cumplir el ciclo de 7 por 7, Shabbat, reposo. Pasaron 6 años, 7º año, Shabbat, reposo. Pasaron 7 por 7, 49 años, Shabbat, reposo. Reposo de días, reposo de semanas, reposo de años y reposo de semanas de años. Amén, 4 reposos. Entonces, ya cuando regresamos a nuestra gráfica que estábamos viendo de los eventos que sucedieron antes de la resurrección, podemos ver claramente que Jesús, el día que entró al templo y vio a los cambistas, era un día sábado, era un Shabbat. Entonces, ¿por qué limpió Jesús el templo? ¿Por qué vino Jesús y quitó a los mercantistas? ¿Por qué los quitó? Según Marcos 11:15, Marcos es el libro como agenda de Jesús. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando en Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía a nadie, atravesaba el templo llevando utensilios alguno. Y no está escrito, decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué le robó? Vamos a ver si vamos entendiendo. ¿Qué le robó? ¿Qué le robó al Padre? ¿Qué fue lo que ellos hicieron de robo? Lo que robaron fue el Shabbat, lo que robaron fue el día de reposo. El problema fue que le quitaron a Dios lo que le pertenecía a Dios. El 7º día le pertenece a Dios y ellos no se lo entregaron. Entonces, al no entregárselo, Jesús los llamó ladrones por no haberle entregado el Shabbat. Espero estarme dando a entender, amados, ahí en casa. Entonces, el 4º día fue el Shabbat. Sigamos, porque estamos viendo el antes. La primera parte fue el antes. Lunes viene después, estamos en sábado, después venía domingo, el primer día de la semana. Sería 3 días antes. ¿Qué cosas pasan 3 días antes de la Pascua? Marcos 11:27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron otra vez. Miren, ya llegó otra vez al templo. Regresó al templo.
¿Qué el templo era ese? Según lo vimos la semana pasada, este era el templo de Herodes, el que fue destruido del año 70, ¿verdad? Donde solo quedó el muro de los lamentos. Este templo que fue construido alrededor del año 0, cabal, que se tardó 43 años, dicen en las escrituras, otros dicen que fue 46 años. Bueno, este templo que fue alrededor del año 0 que se construyó, este templo, volvió Jesús nuevamente a visitarlo, y volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, respóndame y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, ¿qué hizo Jesús 3 días antes? Fue y enseñó en el templo. Amén. ¿Y qué hizo Jesús un día antes? Bueno, vamos a nuestro diagrama. No nos perdamos aquí, que esta es la base. Un día antes Jesús fue arrestado. Jesús fue arrestado. Pero si vemos y recordamos lo que estábamos hablando, que el cordero que era guardado desde el día 10, o sea que Jesús, el Shabbat, él ya fue guardado. Jesús por eso llegó a Jerusalén, porque él automáticamente, voluntariamente, se llegó él a entregar. Pero él no se entregó solo en la cruz, él se entregó desde el día 10. Esto es lo que quiero que pongámosle mucha atención, porque siempre hemos dicho que él se entregó en la cruz, y no solo se entregó en la cruz, él se entregó desde el día 10. Voluntariamente él entró en el templo en el día 10, o sea que no hubo necesidad que lo fueran a traer como hacían con los corderos que antes. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según tómese. A Jesús no lo tomaron, Jesús voluntariamente se dio. Por eso es que muchos dicen que fue arrestado. No, él ya se había dado, él sabía lo que venía. Y él llegó desde el día 10, desde el día 10 él llegó y voluntariamente él se presentó. Voluntariamente él llegó al templo y dijo: aquí estoy, aquí estoy. Por eso es que lo vemos otra vez con los escribas el día lunes, que lo sacaron sus discípulos porque lo podían matar el día sábado. Lo sacaron cuando él llegó al templo el día sábado, pero es que Jesús llegó porque eran ladrones los que estaban ahí, de una enseñanza de guardar el Shabbat. Jesús el día 10, pero nuevamente regresó otra vez al templo, porque él se entregó, él se dio, él no preguntó: ¿quieren agarrarme? No, él de una vez dijo: aquí estoy, aquí estoy. El día 11. Amén. Esto es hermoso para ir entendiendo. Pero dice que también el cordero, bueno, y Jesús fue apresado un día antes. Quiere decir que el martes en la noche lo agarraron. El día martes en la noche. Amén. Aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay mucho que desengranar. Pero aquí es bien importante ir amarrando en esta primera parte. Porque dice que el cordero era examinado. El animal, Éxodo 12:5, será sin defecto. O sea, era examinado. Entonces, si decimos que el cordero es Cristo, Isaías 53:7 dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, él tenía que ser examinado. Entonces, ¿quién lo examinó él? A él lo examinó el sumo sacerdote Caifás. El sumo, ¿verdad? No, el sumo sacerdote Caifás. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. O sea, lo examinaron para ver si era el Hijo de Dios. Y él dijo: tú lo has dicho. Tú mismo dijiste que yo soy el Hijo del Dios viviente. Primer examen, calificado,
por el sumo sacerdote Caifás. Eso es lo que nosotros hablamos siempre y lo enseñamos, que antes de esa transición que vamos a vivir del cuerpo terrenal a la inmortalidad, que sería la cruz del Calvario, que sería el bimá de Cristo, si lo queremos ver así, porque hay una tipificación muy importante de entender la cruz del Calvario y el bimá de Cristo, porque el bimá es un juicio y la cruz del Calvario es otro juicio. Esos son juicios que vamos a vivir. Entonces por eso es que se tipifica y se figura muy bien ambos. Entonces cuando uno va a llegar, antes de llegar al bimá, tiene que ser uno examinado. Jesús, antes de llegar al juicio del gran trono blanco del Padre, que fue la cruz del Calvario, antes que llegar ahí, tuvo que ser examinado, porque decía la figura que el cordero tenía que ser sin defecto. Entonces el sumo sacerdote, cuando lo examinó, ¿qué le dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Hermoso, hermanos, esto es hermoso. Después viene con Pilato, lo examinó el sumo sacerdote, digamos que él lo examina la parte religiosa y lo examina la parte secular. O sea, los dos grupos. Miren el testimonio que él daba, no solo para los que estaban dentro de, es que no quisiera decir religión, pero los que estaban dentro de su conglomerado, donde estaban los que eran de su pueblo, y los otros que no eran su pueblo. Por eso les decía, los que son somos hijos de la familia espiritual, y los que no somos parte de la familia espiritual. Los dos tienen que tener un concepto de ti. El concepto que tenían de Jesús, el sumo sacerdote, era que era hijo de Dios. Y Pilato, el concepto que tenía era que era inocente. Yo de la sangre de este justo. Entonces, ¿qué concepto tendrán de nosotros antes de llegar a nuestro bimá? De que es el 2 Corintios 5:10, antes que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué concepto tendrán de nosotros? ¿Será que el concepto que tienen los de la familia espiritual y los que son seculares tendrán un concepto que somos hijos del Dios viviente, los de la familia espiritual y los de la familia secular? ¿Será que tendrán un concepto como Pilato tenía de Jesús, que era un inocente y que era un hombre justo? O sea, nos deja ver claramente que Jesús, donde quiera que iba, el testimonio que tenía era un testimonio que todo el mundo se admiraba de él por lo que él decía y por lo que él hacía. Interesante. Entonces fue el cordero, fue llevado y presentado. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues en aquel día de reposo era de gran solemnidad, y rogaron a Pilatos que se le quebrase las piernas y fuese quitado. Entonces Jesús llegó así, el día de la Pascua, llegó a la cruz. Entonces termino con el cuadro inicial que estábamos viendo, el diagrama inicial que estábamos viendo: fiesta de la Pascua, el 14 de Nisan, el Cordero. Entonces fue examinado, y después que fue examinado, él entregó su vida en la cruz del Calvario. Pero desde el día 10, voluntariamente él se presentó en el templo. Pero no podía él llevar un proceso si no había una purificación. Por eso es que él limpió el templo, porque el templo tiene que estar limpio para la hora de la muerte. Amén. Entonces lo limpió desde el día 10. Desde el día 10 se tomaba, se apresaba. Jesús llegó al templo, se entregó a los suyos, se entregó con los suyos, se entregó. La última cena la tuvo el día martes por la noche, donde él dio finalización a la Pascua y dio inicio a la Santa Cena. Y eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? La noche se tomaba Pascua a las 6 de la tarde,
y terminaba a las 6 de la tarde del próximo día. Entonces todos estaban tomando Pascua. Entonces Jesús murió en un día que era de Pascua, una mañana que era de Pascua. Amén. Y en teoría ese era un día Shabbat. Eso tendríamos que platicarlo otros días, los Shabbat de las fiestas solemnes. Pero lo que quiero dejar en tu corazón es que Jesús a las 6 de la tarde comenzaba la Pascua el día martes. Tomó la Pascua, de ahí tomó la Santa Cena, de ahí se entregó. Él ya sabían los fariseos, los escribas, que él estaba ahí, porque él el día 10 que llegaba el Cordero, él se presentó voluntariamente y él ya se había presentado. Y miramos que el día miércoles, asimismo, él se consumió. Y por eso es que él dijo, consumado es. ¿Pero qué fue consumado? La parte del Cordero inmolado. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vimos la primera parte, algo hermoso este tema. Estamos viendo el antes de la resurrección. No te pierdas la segunda parte, lo que pasó durante la cruz del Calvario, durante su muerte y qué pasó después. Esperamos en Dios que en los siguientes programas podamos seguir aprendiendo aún más. Que el Señor te bendiga y te guarde, y recibe un fuerte abrazo de parte del pastor Otto Cabrera de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre. Ministerios de Benecer, Zona 9 en Guatemala. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un fuerte abrazo para ti, para tu casa, para los que están ahí alrededor tuyos, donde te encuentres, en tu trabajo o en el transporte, donde vayas. Recibe bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro buen Dios Todopoderoso para tu vida, y que haya un soplido ahí de bendición para todo lo que estés haciendo y lo que vayas a emprender en el nombre de Jesús. Vamos a ver esta segunda parte, el milagro de la resurrección. El día miércoles nos toca ver este hermoso tema que hemos estado desarrollando desde el día lunes, la primera parte, y la segunda parte vamos a ver el día de hoy. Para comenzar y para irnos rápidamente al tema, vamos a ir entendiendo esta segunda parte como una experiencia de las cosas que sucedieron en la cruz del Calvario, y qué cosas sucedieron durante la cruz del Calvario y qué cosas van a suceder después de la cruz del Calvario. Interesante para ir entendiendo. En la primera parte vimos el milagro de la resurrección como primera etapa, muy rápido por cuestión del tiempo, para hacer un resumen. Ahí vimos este diagrama donde estaba puesto que el Cordero, nos basamos en la muerte del Cordero, que dice desde Éxodo capítulo 2, que el día 10 de Nisan había que tomar un cordero. El día de Nisan había que tomar el cordero. El cordero se tomaba por familias. Y dijimos también que ese cordero quedaba guardado hasta el día 14. Y el día 14 ese cordero moría. Y no solamente moría, sino se quemaba asado. Hablamos también que en Juan capítulo 1, versículo 36 nos dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el que viene a limpiarnos y a santificarnos, a quitar todo pecado, toda inmundicia. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Entonces, él se le dio la profecía de que iba a haber alguien que iba a venir a morir, que no iba a abrir su boca, que se iba a entregar voluntariamente al matadero, y ese era Jesucristo en la revelación que tuvo Juan el Bautista acerca de él. Entonces mirábamos el día lunes en la primera etapa que el día 10 el Cordero, te aconsejo que lo mires porque solo es un resumen para avanzar rápidamente. El día 10, miramos que el día 10 él llegó al templo, pero no podía llevar este proceso de 10 a 14, que era la Pascua, que era el Cordero, porque el templo estaba sucio. El templo lo estaban usando los cambistas para vender, para hacer merchandising, intercambio de mercaderías. Y lo más importante es que era un día Shabbat, y explicamos que era la serie de sábados. Explicábamos que sábado, el séptimo sábado, si me ayudan con el sonido, amados, el séptimo sábado era un día de reposo.
El séptimo sábado, el séptimo día no era el domingo, era el sábado. Y explicamos que había una serie de sábados que había que respetar. Si nos vamos a ver el sistema de sábados, era sábados por días, por semanas, por años y por semanas de años. El sábado por días le llamaban Shabbat de semanal. El sábado por semanas, 7 por 7, era el sábado de Pentecostés, que era el Shabbat de los días. Y el Shabbat por años era el Shemitah, era por 7 años. Y el Shabbat de jubileo era el Shabbat de una serie de 7 semanas y de 7 años, el Shabbat de jubileo. Entonces el Shabbat se tenía que respetar. Platicábamos hace unos días que Saúl no respetó y le enseñó a su pueblo a no respetar el Shabbat de años, y por lo tanto vino la cautividad de Babilonia, por no respetar que el séptimo año había que darle reposo. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Bueno, y así vimos entonces que Jesús, cuando Él llega a entregarse en el Cordero, se entrega voluntariamente del día 10 que Él llega, se entrega, después que en el día 8 llegó a Betania, fue ungido por María cuando derramó el perfume en sus pies, y se evidenció también los Judas que estaban preguntando que por qué no se vendía mejor ese perfume. Se evidenciaba ya quién iba a ser el que lo iba a entregar. Ahí miramos claramente el ungimiento de Jesús para poder Él llegar y entrar al templo. Entonces Él llega y voluntariamente llegó al templo y se ofreció. En el templo, recordémonos que al templo llegaba el cordero para ser asado. Las familias llevaban el cordero al lugar, al atrio donde estaba el altar de sacrificio. Entonces Jesús llegó al templo voluntariamente. Entonces no solo llegó voluntariamente a la cruz del Calvario, sino también Jesús llegó voluntariamente al templo. Amén. Y Jesús, como el cordero tenía que ser examinado, que no tuviera defecto, Jesús tuvo que ser examinado por la familia espiritual y por los seculares. La familia espiritual vendrían siendo todos los que eran de su pueblo. Lo examinó el sumo sacerdote y dijo el sumo sacerdote: este hombre es el Hijo de Dios. El día antes de la Pascua, cabal, fue examinado el día de la Pascua. El día de la Pascua fue examinado antes de ser crucificado, fue examinado, y Jesús fue hallado Hijo de Dios. Después miramos que Jesús fue examinado también por Pilato, y Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Entonces fue examinado el día de la Pascua, y en el día de la Pascua Él vino y descendió. Entonces Él vino y llegó a la cruz, después que soltaron a Barrabás, no soltaron a Jesús. Entonces a Jesús le pusieron una cruz que Él cargó, un madero que Él cargó hasta el monte Gólgota, con una corona de espinas, ¿verdad? Pero Él fue examinado. Entonces miramos en el diagrama, este diagrama lo miramos más claro y lo entendemos mejor. Él fue arrestado en la noche. En la noche quiere decir que fue a partir de las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde Él tomó con sus discípulos, tomaron la Pascua como todos lo estaban haciendo. Todos estaban ese martes en la noche tomando Pascua. Todos. Entonces Jesús la tomó con sus discípulos, y después que Jesús tomó la Pascua, tomó la tercera copa. Eso tendríamos que platicarlo una vez. ¿Por qué 3 copas? Tomó la copa de la Pascua, la segunda copa y la tercera copa. La segunda copa es la copa del dolor y el sufrimiento, que dijo Jesús: pase, Señor, si fuera de mí, que pasara de esta copa de sufrimiento. Entonces la segunda copa, la copa de sufrimiento, esa copa ya la tomó Jesús por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, Él hizo la transición, y nosotros tenemos que tomar la tercera copa, que vendría siendo la Santa Cena. Bueno, eso ustedes lo pueden encontrar en su Biblia, en la versión Kadosh, ahí encuentran eso más específicamente. Pero el punto que quiero centrarme, el punto que quiero ser enfático, el punto que quiero yo remarcar, es que fue arrestado en la noche, que Él fue entregado en la noche, y en la noche que Él fue entregado, Él
llegó al día siguiente, lo examinaron y el día miércoles, que era la Pascua, que era el 14 de Nisan, él murió en la cruz. Amén. Importante este tema porque miramos claramente el proceso que vivió Jesús previo a esto. Bueno, eso lo vimos en la primera parte, ya me alargué 7-8 minutos en la introducción, pero este miércoles, ahora veámoslo, ya no el antes, ahora veamos qué pasa el día miércoles. Entonces los sucesos que miramos en la cruz, las cosas que pasaron en la cruz, fueron una serie de acontecimientos que comenzaron con el primero cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús viene y en la cruz entrega su vida. Entonces lo primero que ocurre cuando él entrega su vida en la cruz es el alumbramiento a la iglesia. Vemos que hubo un parto. Juan 19:34 dice que salió agua y sangre. Agua y sangre. Lo que estaba viendo era un parto. Un parto. Si lo queremos ver con esta foto, esta perspectiva, miramos que en la cruz, que aparezca, creo que hay que darle 2 clics a las diapositivas siempre, ¿verdad? En la cruz miramos que estaba Jesús, pero la forma en que él estaba crucificado vendría siendo la forma de un parto. Y recordémonos que Jesús es el postrer Adán, y Adán dio a luz a Eva, porque según Génesis 6:1 dice que los hombres se multiplicaban. Los hombres, no las mujeres. A los hombres les nacían hijas, a los hombres les nacían hijas y a las mujeres les nacían hijos. Entonces miramos que a Eva le nacían hijos y a Adán le nacían hijas. A Adán le nació Eva. Y miramos a Jesús que lo que estaba haciendo en la cruz del Calvario era un alumbramiento. Un alumbramiento, un nacimiento de lo que es la iglesia. Y ese alumbramiento tuvo que llevar, que se tuvo que desprender, se tuvo que abrir, se tuvo que rasgar el útero para que saliera en la criatura. Y esa salida fue: he aquí el velo del templo se rasgó en 2. Entonces se rasga el templo. Está hablando de cuando está y se partieron, un parto ahí y salió la iglesia. Interesante porque si lo podemos nosotros analizar, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces podemos ver que hace unos días fue el 14 de Nisan. Hace unos días fue la Pascua, que se celebró hace aproximadamente, estamos en el año 20 menos 4 de error. Estamos hablando que fue un evento que se celebró hace 2016 años. 2016 años se celebró este acontecimiento. Entonces los cielos nos hablaron, el 14 de Nisan, nos hablaron de una mujer que es la constelación de Virgo, que tenía dentro de ella, la luna. Sí, la luna. El 14 de Nisan. Y al día siguiente, nosotros vemos que la luna salió del vientre de Virgo. Salió. Miramos aquí los pies, miramos el vientre y la cabeza. Entonces, como recordándonos el anuncio glorioso, hermoso, de que en la cruz del Calvario, el día 14 de Nisan, cuando Jesucristo subió y tomó la posición, es que miren hasta la forma, esto que estoy dando es la imagen, así estaba el cielo en Jerusalén. Aquí dice aquí abajo, Jerusalén, estaba el cielo a 386 metros del suelo. Así estaba el cielo. Está en la latitud, siquiera aquí abajo pueden ver a 61,9 grados. Bueno, aquí está abajo la latitud. Y era el 4 de abril, el mes de abril, el día 8, que fuera el día de la Pascua. Y aquí está la hora. Para que ustedes puedan
estar seguros de lo que la información que les traigo. Entonces, la constelación Virgo estaba anunciándonos a nosotros que así pasó hace 2016 años, pasó un alumbramiento donde se desprendió algo del que estaba en la cruz. ¿Y que se desprendió? O lo que fruto dio a luz a la iglesia. Entonces, ¿qué cosas pasaron durante la cruz? ¿Qué sucesos pasaron? Da a luz a la iglesia. Amén. Interesante. Agua y sangre. Entonces estamos viendo el presente. Ya hablamos un poco del pasado. Ahora estamos hablando del presente. ¿Qué cosas pasaron en el presente? ¿Qué cosas más pasaron en el presente? Él entregó su vida. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Entonces, después que hubo el alumbramiento, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después que Jesús dio a luz a la iglesia, Padre, en tus manos encomiendo, y dicho esto, expiró. En el momento en que él expiró, dice que se abrieron, Mateo 27:52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Entonces, dio a luz a la iglesia, murió la primera vez, porque hablamos, hay 2 muertes. Entonces, esta es la primera muerte de Jesús. Se despiertan los testigos del holocausto, los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, cumpliéndose así Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Dios siempre, todo lo que hace, tiene testigos. Por eso después de este versículo, que cuando Jesús comenzó su ministerio, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús llamó a sus discípulos porque él estaba testigos de lo que él hacía. Por eso es que los discípulos no les decía: váyanse para su casa. Les dijo a sus discípulos: déjalo todo y sígueme, porque necesitaba un testigo. Entonces, así como Jesús tuvo un testigo en su ministerio terrenal, tenía que tener un testigo en su segunda fase de su ministerio, que eran los testigos de la resurrección, del levantamiento. Ahorita vamos a ver esto. Era la segunda fase de su levantamiento. Veámoslo acá de una vez, entremos al tema. Y se levantó de la tumba. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo primero que hizo Jesús fue dar su espíritu. Después se levantaron los testigos, pero en la tumba dice que lo pusieron en una sábana blanca. José de Arimatea, Lucas 23:50, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en el cual aún no había puesto a nadie. Entonces dice que no lo puso en un sepulcro cerrado, lo puso en un sepulcro abierto, y fue uno de sus discípulos, José de Arimatea. No tuvo temor en buscarlo. Hemos enseñado mucho este versículo, que esta es figura del misterio apostólico. Cuando alguien llega a la cruz y entrega su vida y dice: yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, y llega con toda su vida ensangrentada por causa del pecado y los errores que ha cometido, llega, reconoce a Jesús, pero después hay que lavarlo, limpiarlo, ponerlo en una sábana blanca y ponerlo en un sepulcro abierto, para que después vengan los otros ministerios y digan como Lázaro:
Lázaro, ven fuera. Y después salgan con las manos atadas, con sus pies atados y con su sudario en la cabeza, y vengan los otros ministerios, el pastoral, el evangelístico, el profético y el magistral, a desatarlo después para que salga del sepulcro. Hemos platicado de eso, que aquí se tipifica los 5 ministerios que tienen que trabajar a la iglesia. Por eso es que les decía yo que el cuerpo físico del Señor es una enseñanza para el cuerpo místico de nosotros, que es la iglesia. Esto es un proceso en el cual nosotros vamos viendo que a Jesús lo pusieron en un sepulcro porque no se tenía que quedar ahí, tenía que salir. Y como dice Juan 10:18, dice: nadie me quita la vida. O sea, voluntariamente llegó el 10 de Nisan y se presentó en el templo. Solo lo purificó y lo limpió porque estaba todo sucio de los cambistas y los que vendían. Limpió el templo y él se entregó hasta que él tuvo una muerte de cruz. Se entregó voluntariamente. Entonces, cuando él se entrega después, él entrega su espíritu, entrega su cuerpo, entrega su espíritu al Padre en la cruz, y después que entrega su espíritu a Dios, él dice que tiene poder para él nuevamente tomar el espíritu y tomar el cuerpo. Tiene poder para volverlo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para levantar, para volverla a tomar. Entonces miramos aquí la segunda faceta del ministerio. Ya no solo entregó, sino que recibió. Entonces, ¿qué cosas pasaron durante la cruz? Hablamos que en la cruz él dio a luz a la iglesia. ¿Qué pasó en la cruz? Él dio su espíritu. Pero ¿qué cosas pasaron en la tumba? En la tumba él se levantó. ¿Cuándo se levantó? Inmediatamente. Después que José de Arimatea lo dejó la tumba abierta, por decir así, dejó la casa con la puerta abierta, dejó el sepulcro, dejó el sepulcro abierto para que pudiera él salir. Interesante, porque entonces, ¿qué cosas pasaron esos 3 días? Entonces, aquí hay un diagramita que vamos a ir entrando en materia. Si me ayudan los que están ahí en video y les van poniendo varios clics, porque tiene varios movimientos esa presentación. Tenemos que adelantarnos un poquito bastante para ir viendo. 14 de Nisan. Espero encontrarlo. Si no lo encuentro, aquí está. Creo que es la diapositiva 50. 49. Entonces miramos con varios clics, ¿verdad? Hay que darle. Si los que me ayudan ahí, tiene bastante movimiento. Entonces Jesús, la resurrección de él fue un sábado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, el día miércoles Jesús murió, pero dice que tomó su vida. Entonces, el misterio que yo quiero platicar con ustedes de esto, qué cosas pasaron en estos 3 días y qué cosas pasaron aquí el sábado. Porque no es lo mismo levantamiento a transformación. Eso es, miren, esto es tan hermoso, porque con esto vamos a entender el Bimá. Es necesario que todos es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nos levantemos, pero no todos van a ser transformados. Porque los transformados son los que llegaron a la estatura del varón perfecto. Los transformados son los que alcanzaron el nivel de más que vencedores. Los transformados son los que terminaron la carrera y solo quedaba pendiente la corona. Los transformados son aquellos que llegaron como dice Efesios 4, que llegaron a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la estatura de un hombre, un varón maduro. Los transformados son aquellos en Cantares capítulo 8 que terminaron el proceso de perfección, capítulo 7, y en el capítulo 8 suben del desierto. Los transformados. Pero
hay un grupo que solo es levantado. Póngame mucha atención, tú que estás en tu casa y que me están escuchando, pongan una pausa a lo que están haciendo, porque aquí con Jesús miramos dos procesos: levantamiento y transformación. Él fue levantado inmediatamente el día miércoles cuando lo pusieron en la tumba, levantado inmediatamente, pero faltaba la segunda faceta, que era la transformación. Esa la tuvo en el Shabbat del sábado. Si quieren, para ir entrando e ir adelantándome un poquito al sábado, miramos el levantamiento de él. Lo miramos en varios versículos maravillosos. Si quieren, en la 128, si me ayudas ahí, Lucas 14:5, diapositiva tengo ahí la 128. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en un día de reposo? Entonces, ¿qué día cayó en este hoyo? Esta palabra hoyo significa frear, es abismo. Entonces, ¿qué día cayó él en el abismo? Se cayó en el día de Shabbat. Por eso es que estábamos hablando que esto está íntimamente ligado el Shabbat es el día de reposo. Entonces se cayó en un día de reposo. Cayó en un día de reposo, pero ese mismo día cayó y se levantó. Entonces Jesús cayó en un Shabbat, en el día de reposo. No voy a seguir hablando ahí, porque eso lo vamos a seguir viendo en la segunda parte. Ahorita estamos en la tercera parte. Ahorita lo que estamos estudiando, escudriñando, es qué pasó en el interludio de ser levantado, transformado, y qué pasó cuando él entregó su vida y solamente se levantó. Entonces, de aquí para acá, los primeros 3 días tuvo la primera etapa, que es levantamiento, y aquí en el Shabbat tuvo la segunda etapa, que fue resurrección, transformación. Entonces podemos decir nosotros que la primera etapa vamos a llegar a ser levantados al bimá, como le pasó al cuerpo físico del Señor. Si al cuerpo físico del Señor le pasó un levantamiento en los primeros 3 días, nosotros vamos a ser levantados. Y después, el día sábado, vamos a ser transformados. Ya es, si lo quieren ver en las palabras griegas, es egeiro y anastemis. De primero egeiro, de primero levantamiento, y después anastemis. El primero es un levantamiento. Jesús fue levantado en su primera etapa, y después anastemis, fue transformado. Entonces Jesús fue levantado, pero ¿para qué fue levantado estos días, pastor? ¿Y por qué puse aquí 3? Por la señal de Jonás. Si quieren lo vemos de una vez para los que me están preguntando. ¿Y ese 3 qué significa? La señal de Jonás está en el libro de Mateo, donde nos habla. Ok, aquí está. Mateo 12:40, si ahí me lo puedo poner en pantalla. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces el corazón de la tierra, amados, es una puerta dimensional que nos conduce a otros lugares. Hermoso. Es un centro. Es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión deberíamos estudiarla. Nosotros solo hemos llegado a la tercera dimensión. La cuarta dimensión es casi imposible para nosotros, mejor dicho, imposible. La primera dimensión es movernos para los lados. La segunda dimensión es ya movernos para adelante. La tercera dimensión es movernos para atrás. Entonces no solo nos movemos para los lados, nos movemos para adelante, nos movemos atrás, pero la cuarta dimensión sería movernos para arriba, y en esa cuarta dimensión es imposible para nosotros movernos. Entonces hay un mundo paralelo a la par nuestra, arriba o abajo nuestra, que no podemos llegar a esa cuarta dimensión, a menos en que haya un poder sobrenatural, un poder de lo omnipotente que nos haga llegar a esa cuarta dimensión.
La cuarta dimensión fue la que Jesús experimentó cuando estaba en la cruz del Calvario y después Él entregó su vida, la puso en pusieron su cuerpo en el sepulcro y ya Él ya experimentó la cuarta dimensión porque Él se levantó. Pero Él la experimentó ahí y la vimos. Pero no solo la vimos ahí, Él experimentó la cuarta dimensión cuando a Él hay dos claras. Dos claras veces que miramos que Jesús experimenta la cuarta dimensión cuando aquella vez lo suben en un monte y estaba a punto de que lo iban a matar, lo iban a tirar, y Él dice que se paseó en medio de ellos, se movió en medio de ellos. También miramos aquella otra vez cuando Jesús experimentó la cuarta dimensión, cuando Jesús mandó a sus discípulos en la barca y les dijo: vayan adelante de ustedes, yo después llego. Entonces Jesús se quedó despidiendo a la multitud y sus discípulos fueron en la barca, y después Jesús apareció y tuvo un traslado desde la orilla del mar hasta donde estaban sus discípulos. Sí. Tremendo, ¿verdad? La cuarta dimensión, Jesús, ¿verdad? Como Él podía. Él no estaba en una cárcel como nosotros tenemos nuestro espíritu en una cárcel. Él se podía mover. Por eso es que dice el versículo: yo tengo mi vida, yo tengo el poder de darla y de volverla a tomar. Él se podía mover en la cuarta dimensión. Entonces Jesús entrega su vida, pero solo estamos viendo desde la etapa de levantamiento. Es la cuarta dimensión donde vamos a poder subir, ¿verdad? Donde es una cuarta dimensión. Entonces en el centro de la tierra para abajo, o sea, la cuarta dimensión es arriba abajo, ¿verdad? Esta dimensión, esta cuarta dimensión, Jesús la experimenta. Y Jesús dice: nosotros también la vamos a experimentar. Y eso lo vamos a experimentar cuando sea el sonido de la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos. Entonces después viene el tiempo de nosotros para hacer egeiro y después vivir la transformación, anastasis, anastemis. Pero no puede llegar a anastemis, anastasis no puede llegar si antes no hubo un egeiro. Nosotros vamos a experimentarlo como Jesús lo experimentó y lo miramos temificado en estos primeros 3 días. Entonces, estos 3 días que vemos aquí en el diagrama que estamos ahora, el segundo diagrama que estamos tomando como base. Entonces, 3 días. ¿Qué hizo Jesús en estos 3 días? Rápidamente, por cuestión del tiempo, que ya estamos en el parámetro de tiempo que hemos acordado hablar. En los 3 días, Jesús dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué cosas hizo en los 3 días? El Señor fue al seno de Abraham, fue al paraíso, según Lucas capítulo 16, 23. Él fue al paraíso a dejar al rico, a dejar al ladrón, donde estaba. En Lucas 16 él habla la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de que Jesús fue al paraíso. Si me das con el sonido, ahorita me oigo pero horrible, el monitoreo. Entonces Jesús fue y dejó en el seno de Abraham. Ok. Después dice en 1 Pedro 3:19: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados, dice que el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Y Jesús no solo regresó, el espíritu no solo va a Dios, sino se puede ir a la Babilonia celestial. Según Apocalipsis 18:2, ha caído la gran Babilonia en la habitación de todo espíritu inmundo, o la Jerusalén celestial, que decimos Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares, que es donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 12:23. Pero Jesús no fue a visitar a un espíritu de los justos hechos perfectos. Él tuvo que ir y predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Entonces ahí estamos hablando claramente que es Apocalipsis 18:2. Entonces Jesús fue a visitar al seno de Abraham y fue a dejar en el seno de Abraham, fue a dejar al ladrón, y fue a dejar después fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados en la Babilonia celestial. ¡Wow! Miren, esto es hermoso, esto es
Esto es ir descubriendo el oscurecimiento que teníamos acerca de lo que había pasado. Sería bueno que este tema tú se lo compartas a alguien que todavía no piensa que Jesús estuvo en la cruz, que estuvo en la tumba 3 días, ahí acostado. No, eso no es así. O que Jesús 3 días, ¿dónde estuvo, verdad? Entonces, esta fue la preparación que lo vimos, y ahora estamos en el segundo diagrama que hizo. Entonces, Jesús esos 3 días, si me ayudas con un par de clic ahí para que salga esta palabra, partes profundas. Jesús fue a las partes profundas. Jesús todo esto lo hizo después de la fiesta de la Pascua. Jesús todo esto lo hizo después de los panes, la fiesta de los panes sin levadura, porque Él tenía que ser el pan que iba a las partes profundas. Y Jesús al tercer día salió de la tumba. Amén. Si lo leemos solamente el versículo y con eso terminamos. Jesús es la primicia. Amén. Wow, tenemos que seguir estudiando esto. Entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces, el tercer día, Jesús baja a lo más profundo y es entretejido. Y Jesús, después de ser entretejido, a los 3 días te levantaré. Todavía nos falta ver el Shabbat, qué cosas pasaron ahí. ¿Qué cosas pasaron ahí en la resurrección? No hemos hablado de la anastemis, de la resurrección, de la transformación. Aún hemos hablado del levantamiento en la primera parte. Amén. Dios te bendiga. Por mi parte, ya hemos avanzado bastante en este milagro de la resurrección, y no te pierdas en el desenlace de este tema glorioso, maravilloso, hermoso, el milagro de la resurrección. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les doy un fuerte abrazo, Pastor Otto Cabrera, de la Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, Ministerio Ebenecer, Guatemala. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, que un fuerte abrazo para los que nos miran a través de las diferentes plataformas. En el nombre de Jesús, donde te encuentres, ya sea en tu casa, en tu vehículo, en tu trabajo, que puedas tener un tiempo en donde puedas ser alimentado de la palabra del Señor y que llegue a tu vida conocimiento y revelación. Hoy día viernes estamos viendo la tercera parte de este hermoso tema, el milagro de la resurrección. Lo hemos dividido en 3 partes para poder abarcar lo más que podamos. En la primera parte estábamos hablando de qué cosas sucedieron antes de que el Señor llegara a la cruz del Calvario, qué cosas sucedieron durante la cruz del Calvario, en ese lapsus hermoso que Él viene y toma su vida nuevamente, y qué cosas suceden el día de la resurrección. También lo estamos viendo el día de hoy. Entonces, para tener ahí en pantalla con los hermanos que me están ayudando, y que tú puedas refrescar un poquito esto y volverlo a traer a memoria, miramos que en la etapa de antes, miramos que se cumple eso hermoso cuando el Cordero dice que la muerte del Cordero, que lo hablábamos en Éxodo 12:3, en el día 10 de este mes, cada uno toma un cordero. Ese cordero lo guardan, lo mantienen ahí atado, amarrado. Ese cordero va a servir para la expiación, va a servir para ser consumado, para ser muerto el día 14. Después de que, digamos, el día 14 lo tomaban, Éxodo 12:6, después de que ese cordero era evaluado, si tenía defecto o no tenía defecto, si era puro, si era perfecto, ese cordero tenía que llevar el proceso de inmolación. Entonces podemos ver que el Cordero es Cristo Jesús, según lo que dijo Juan el Bautista. La pregunta la plantea Abraham, y cuando está con Isaac: Padre, ¿y el Cordero?
Dios proveerá cordero. Entonces miramos a la profecía en Isaías que iba a haber un cordero inmolado, un cordero que se iba a entregar voluntariamente, que iba a llegar al matadero, y ese cordero, lo dice Juan el Bautista, es Cristo. Entonces cuando miramos qué pasó, miramos en los días previos que la Pascua era el día 14, que se consumaba el sacrificio donde se mataba el cordero y se asaba el día 14, miramos que el día 10 era que lo prensaban. Entonces el cordero, que era Cristo, voluntariamente llegó el 10. El 10 era Shabbat, era un sábado. Entonces estábamos hablando de que el sistema de los sábados, si me regresan ahí, el sistema de los sábados, tal vez rápidamente lo miramos. Ya no lo voy a poder explicar nuevamente porque lo hablamos el lunes y el miércoles. Los días sábados eran días solemnes. El séptimo sábado era un día solemne, como dice Génesis 2:2. En el séptimo día descansarás. 6 días de creación, séptimo día era reposo. Ese reposo no es de la ley, el reposo ya viene mucho antes. Por semanas, miramos que por semanas también había un reposo, había un descanso, el día 50, por años, el séptimo año un reposo, y miramos que por semanas de años también había un descanso, que era el jubileo. Entonces, lo hermoso de este tema que hemos estado enseñando es que Jesús llegó y limpió la mesa de los cambistas en el día de reposo. Jesús vino, hizo una expiación, una limpieza, porque Él se estaba entregando. Entonces el día 10 no agarraban al cordero. Sí lo agarraban, pero Jesús no lo agarraron. Él voluntariamente llegó. Entonces Jesús no fue arrestado, como se nos enseña que él sí fue arrestado un día antes, pero lo que quiero llevarte es que él mismo llegó voluntariamente y se presentó en el templo el día 10 como el cordero que agarraba. Y el día 14, que el cordero era quemado y asado. Entonces el día 14 Jesús llega y se presenta a la cruz del Calvario voluntariamente, después que había que haberlo llevado a un proceso donde él tenía que haber sido examinado tanto por Herodes, que dijo que era un hijo de Dios, o por Pilato, que lo llamó un varón justo. Entonces estas cosas pasaron antes, y también podemos ver que lo que sucedió después del día miércoles, ya lo vemos en este diagrama. Vemos que Jesús entrega su vida. Jesús entrega su vida, pero dice la palabra que Él tiene poder para volverla a tomar. Yo doy mi vida, pero tengo poder. Juan 10:18, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Entonces Él da su vida, pero tiene poder para volverla a tomar. Hermoso eso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entrega su vida y después Él la vuelve a tomar. ¿Cuándo la toma? Después que José de Arimatea la puso en un sepulcro, dijimos que era abierto. Amén. Eso nos quedamos platicando, y dijimos también que en esos 3 días que Él estuvo cumpliendo la señal de Jonás, donde en la señal de Jonás decía que el Hijo del Hombre tenía que estar 3 días, Mateo 12:40, donde Jonás, la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, Él tenía que estar en el corazón de la tierra. Él fue a la Babilonia celestial, ya lo platicamos, solo estoy a dejar a los espíritus de los justos, no de los justos, sino los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:9, los espíritus encarcelados fue y les predicó, pero también fue a dejar fue al seno de Abraham a dejar al ladrón que estaba siendo crucificado, que tuvo la revelación del último momento en que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, entonces nos quedamos en ese interludio de esos 3 días platicándolo. Para verlo aquí en pantalla, nos quedamos viendo que
estos 3 días Jesús murió el día miércoles 14 de Nisan. Jesús murió el 14 para cumplir los 3 días de la señal de Jonás. De miércoles a jueves 1 día, de jueves a viernes 2 días, de viernes a sábado 3 días, 3 días, 3 días, porque Jesús resucitó. Jesús, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Lucas 14:5 dice, y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se les cae un hijo, un buey en un hoyo en un día de reposo y no lo saca inmediatamente? Por eso es que miramos en un listado de todos los milagros que Jesús hizo en un día de reposo, porque dice Mateo 12:8, porque Él es el día de reposo. Entonces ahorita vamos a ver, ya hablamos del pasado, ya hablamos del interludio de qué cosas sucedieron durante esos 3 días de miércoles a sábado, y ahora estamos hablando qué cosas pasaron el día sábado. Entonces el día sábado miramos que Jesús, Él vino a cumplir el 7º milagro que Él había hecho en el día de reposo. El primer milagro que Él hizo fue que sanó al que tenía la mano seca. El segundo milagro que Él hizo fue al hombre con un espíritu inmundo que lo liberta. El tercer milagro que Él hizo fue a la mujer encorvada, que le impedía ver las cosas de arriba y solo podía ver las cosas de la tierra. Es un milagro hermoso para tipificar a los que dice la palabra: erguíos y levantad vuestra cabeza, los que solo están viendo las cosas terrenales. El cuarto milagro miramos que era el hombre hidrópico, aquel hombre que estaba lleno de agua. Tipificando para nosotros es aquellos que no pueden procesar el agua, tienen mucha agua, tienen muchos logos y no tienen rema. El quinto milagro, el paralítico, aquel que no puede caminar y que es asistido por amigos. Otros lo llevan, otros lo movilizan. Son los caídos que no han podido levantarse y continuar, y que otros son los que sin ellos no podrían. Ahí podrían ser hasta nuestros hijos, que llega un momento en que tienen 40 años y no pueden caminar por sí solos. Entonces necesitan ese milagro para que ellos ya puedan ser independientes y salir adelante. Pero tiene que haber un soplido ahí de parte de Dios. El quinto milagro. El sexto milagro, miramos al ciego de nacimiento. Miramos que no tenía visión, que entonces Jesús llega y le da una visión. Pero estos milagros Jesús los hace en un Shabbat, en un día de reposo, porque Mateo 12:8 dice que Él es el Señor del reposo. Entonces después ya vemos que entonces ya entendemos Lucas 14:5, y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se les cae un hijo, un buey en un hoyo? Esa palabra hoyo es abismo. Y en un día de reposo, o sea que Él cayó, Él fue a visitar el día de reposo, Él fue a vivir la segunda etapa de su ministerio, la segunda etapa que venía de consumación de su ministerio. La primera etapa de su ministerio fue hasta la cruz, porque Él dijo: consumado es, pero faltaba la segunda parte. La segunda parte porque Él, dijimos en el anterior, que Él solo tuvo un ejeiro, solo tuvo un levantamiento. Él todavía no tenía un cuerpo resucitado, porque Él no había tenido un cuerpo transformado, porque todavía no había ido al abismo. Entonces Jesús en el Shabbat fue que Él fue a consumir la segunda etapa de Él. Ahora sí, adelantémonos más, ya vamos entrando. Este se conoce también como en Lucas capítulo 14, versículo 5, se conoce como que Él fue al abismo. Esto se conoce también como el camino a la segunda muerte. Entonces, ya hablamos que en la primera etapa Él se levantó de la tumba inmediatamente, que lo puso después José de Arimatea. Y Él salió de ahí y fue a dejar al ladrón al paraíso, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Pero ahora estamos hablando de que del día sábado, en el día de Shabbat, porque Él es el día del reposo, Él tenía que ir a las partes más profundas, a la muerte segunda, donde tú
y yo ya no debemos ir porque Jesús ya fue por nosotros a esta muerte. Quizás experimentemos la primera, pero no vamos a experimentar la segunda muerte. Amén. Por el Lucas capítulo 14:5 dice: a ellos les dijo, ¿quién de vosotros se les cae un hijo en un hoyo en un día de reposo y lo saca inmediatamente? Entonces Jesús tenía que participar, como dice Hebreos 2:14, de carne y sangre para poder ir y destruir a la muerte. Entonces Jesús tenía que ir y destruir. La muerte no es un estado únicamente, es una identidad. La muerte, el pecado, la iniquidad, la maldad son entidades femeninas, como pueden ser estadios, ¿verdad? El pecado es un estadio, pero también es una entidad femenina. El estadio Mateo Flores, siempre doy este ejemplo, el estadio Mateo Flores es un personaje, el Mateo Flores es un personaje, pero es el estadio, también es un lugar. El puente es un lugar, el puente Mateo Flores es un lugar, pero es una identidad que lleva el nombre de. Entonces el lugar donde está la muerte segunda es un lugar, pero es una identidad que reina ahí, y Jesús tenía que ir y destruirla, pero no podía destruirla si no tomaba él forma de un cuerpo humano. Estamos hablando la segunda faceta del ministerio de Jesús. La primera faceta fue hasta la cruz, ahora viene la segunda faceta, que es destruir al que tiene el imperio de la muerte. Eso dice Hebreos 2:14. Entonces él tenía que ir y destruirlas. Entonces eso él lo hizo, Lucas 14:5, en el día del reposo, porque él era el Señor del reposo. Entonces él fue y derrota a la muerte. Pero no solo derrota a la muerte, sino que es entretejido. Quiere decir, Salmo 139, quiere decir que el cordero tenía que ser asado. Holocausto de Cristo, asado. Entonces cuando él está siendo quemado, el Padre manda al Espíritu Santo, Romanos 8:11, el Espíritu lo levanta de los muertos, lo levanta y lo vivifica. Entonces aquí el Señor ya tiene un cuerpo resucitado. Ya es una anastemis, ya es una transformación. Ya no solo fue un ejeiro que él fue levantado inmediatamente el día miércoles, sino ya podemos ver que el día sábado él ya fue transformado. Y entonces él, en esa transformación, con ese cuerpo resucitado, dice la palabra que él subió, y todo esto que llevó cautivo, toda la muerte, todo el pecado, todas estas doncellas que él fue a destruir al lago de fuego y azufre, lo que él fue el día sábado, lo que él fue a declarar y a poner debajo de sus pies, todo esto que vemos, él lo llevó cautivo hasta lo alto y exhibió públicamente, dice Colosenses 2:15, lo exhibió públicamente. Hay otras versiones como en las Arcas Fernández que dice en un espectáculo público, y el apóstol usa mucho esta palabra que está en la versión al día, en un desfile triunfal en los cosmos. Por eso es que los cosmos dice que cuentan, los cielos cuentan la gloria de Dios, son los testigos de cómo él tomó a todas estas identidades y las exhibió públicamente en el día Shabbat, en el séptimo día. Él solo exhibió este espectáculo público, lo hizo el día sábado. Por eso es que cuando María Magdalena llegan, después que pasó el sábado, no lo encuentran, porque él estaba ocupado haciendo este desfile triunfal. Los romanos lo hemos explicado, por eso es que Pablo escribió Colosenses y Pablo escribió Efesios. Entonces él lo traslada como él sabía que era esta experiencia. Pablo sabía que los romanos, cuando capturaban a uno de sus enemigos para poderlo dar a conocer en todo el reino, en todo el imperio,
conquistado o el que les pertenecía, el imperio que se conquistó, la parte de tierra que se conquistó, era la única manera de poder dar a conocerse, era hacer un desfile donde sus enemigos estaban aprensados, un desfile y una carroza que pasaba por todo el imperio mostrando que ya se había conquistado aquella tierra que le pertenecía a aquel enemigo. Entonces los desfiles eran muy normales en la época de Pablo. Entonces Jesús hace un desfile también, hace un desfile triunfal en el cosmos, donde dice: ya la muerte no tiene autoridad más. O sea que en pocas palabras, puede llegar a la primera muerte, pero ya la segunda muerte ya yo ya la derroté. Entonces en la primera parte, decimos nosotros, si quieren lo miramos en el 2:15, miren la versión textual como lo dice, que desarmó completamente a estos principados. Vuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades. Pero ¿quién ya los destruyó? ¿Quién ya los desarmó completamente? Ya los desarmó completamente Cristo, cuando descendió y después hizo un desfile triunfal, un cortejo triunfal, llevándolo hacia lo más alto, hacia lo más alto. Entonces Cristo, después de esto, Él, si quieren vamos a hacer un resumen de lo que estoy hablando, para que tú pongas una pausa en lo que estás ahí emprendiendo. Sería, si me ayudas ahí, la número 50. Ahí hay bastante diapositiva. Esta habla de los 3 días que les habla esta gráfica, lo vamos a ver bien claro. Estamos hablando del sábado cuando Él resucitó, que Él bajó a los infiernos en el sábado e hizo el desfile triunfal. Entonces el día domingo ya Él se presenta a los suyos, porque Él ya había ido y exhibido, y ya estaban los testigos que estaban en el cosmos de lo que Él había hecho. Interesante, porque la primera muerte llega hasta del domingo, la primera muerte llega hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles Jesús llegó a la primera muerte, o sea, del día que Él se entregó. Él llegó el 10 de Nisan, que fue lo que hablamos la primera etapa, al 14 de Nisan, ahí es la consumación de la primera muerte. Después viene y Jesús se levanta para ir a morir por segunda vez. Entonces esto es bien importante entenderlo doctrinalmente, porque hay 2 muertes. Por eso es que nosotros decimos que tal vez vamos a tener como Jesús, vamos a experimentar la primera muerte, pero ya la segunda muerte no la vamos a tener que pasar, porque ya la pasó Cristo por nosotros. Dice la palabra que los que pasen la segunda muerte son aquellos que no fueron escritos, no estaban inscritos en el libro de la vida. Estos fueron los que van a ir a experimentar la segunda muerte. Si quieren lo veamos porque tenemos tiempo. Tenemos tiempo y irlo experimentando. Nosotros no lo vamos a experimentar. Dice Apocalipsis 26, la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Wow, entonces hay una primera resurrección y hay una segunda. La palabra correcta para hablar y entender es Egeiro y es anastemis, porque nuestras Biblias todo lo dice resurrección, pero yo quiero llevarlos a que entendamos lo mejor como dice en el original, que dice levantamiento, y la segunda parte sería transformación. Entonces, bienaventurados los que tienen parte de la primera parte, que es levantamiento. Bienaventurado el que tiene parte de la primera parte, y la segunda parte ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Wow, hermoso, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte. La primera parte ya Cristo la pasó por nosotros. Y dice Apocalipsis 20:14, la segunda parte, los que la van a experimentar es el Hades y los que fueron lanzados al lago de fuego y azufre.
donde están los cobardes, los incrédulos. Nos estamos pasando lista ahí en tu casa: cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. Estos son los que van a la segunda parte, la muerte segunda, el lago que arde de fuego y azufre. Estos, amados, no es para nosotros. Pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, aquí vas a ir. Por eso es la importancia de que alguien vaya con el que está en un estado comatoso, en un estado ya desahuciado, y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Porque en el momento en que él acepta a Cristo, se escribe su nombre en el libro de la vida. Entonces, cuando llega el gran trono blanco al final del reino milenial, su nombre ya no aparece. Sí aparece en ese libro, y automáticamente esa persona ya no debería ir aquí, ¿verdad? Amén, amén, amén. Entonces volvamos a nuestra gráfica o nuestro diagrama donde estamos hablando, donde están las dos muertes. Entonces vamos a verlo ahí, que aparece la primera parte. Esta de aquí es la que tal vez experimentaremos, pero la segunda parte, si tú crees en Jesús como Señor Salvador, ya no vas a ir, porque esta segunda muerte, Jesús fue a las partes más profundas, murió en la cruz del Calvario. Sí, después fue a hacer una serie de cosas estos 3 días, y la tercera aquí. Entonces ya vamos entrando, ya entramos bien claro en el tema, y ya vengo a decirte que la resurrección fue en el Shabbat, en el sábado. Entonces la tradición dice que Jesús murió el viernes y lo resucita en el domingo. Para comenzar, de viernes a domingo son 2 días y sin base bíblica. Amén. Jesús el miércoles y el sábado. Amén. Y él se levantó y fue. Entonces Jesús vivió 2 etapas. 2 etapas. Y aquí es donde quiero ir yo apuntalando unas cosas hermosas que él he escuchado a nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, para ir entendiendo esto. Y me voy a enseñárselos, porque esto va a amarrar un montón de cosas hermosas. Nos vamos hasta el final. Creo que es la 184, 180, creo que ya hasta el final de las diapositivas. Para apuntalar esto, que los 3 días era de la fiesta del Nisan, que es el día 14, al tercer día es las primicias. Por eso es que nosotros decimos que Jesús, si lo buscamos, vamos a ver, yo creo que lo tengo aquí, lo buscamos, que Jesús es la primicia. Si yo lo tuviera, se los voy a... sí, aquí está, aquí lo tengo. Es la 132, creo que te parece. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo, ¿cuándo resucitó? En las primicias, en la fiesta de las primicias, en la fiesta de las primicias. Jesús, ¿cuándo resucitó? 1 Corintios 15:4. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, aquí hay una resurrección. Aquí hay una resurrección gloriosa. Jesús resucitó. Y entonces aquí, cuando entendemos estos dos, quiere decir, volvamos al diagrama que estábamos viendo. Primeramente, Dios, pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, hermanos. Entonces dijimos que este día de Nisan, por eso es que miren, amados, cuando tú veas esto, tú te vas a dar cuenta de que siempre Semana Santa, que es así se le dice esta semana tradicionalmente, se busca que caiga en el día miércoles, caiga en 14 de Nisan. Por eso es que se mueve marzo y abril, se mueven para poder calcular bien cuándo es 14 de Nisan. Y el 14 de Nisan, una de las cosas que tiene que tener es una luna hermosa, una luna llena, completamente hermosa, como se mira el 14 de Nisan, porque este es el calendario que se basa en el lunar. Entonces Jesús
resucita en las primicias al tercer día, el día Shabbat, el día sábado. Entonces, ahora ya podemos venir y explicar esto con la ayuda del Señor. Amén. Primeramente Dios, una diapositiva antes está. El día miércoles Jesús da su vida. El día miércoles dijimos que era el 14 de Nisan. Da su vida y Jesús da a luz a la iglesia. Amén. El día miércoles, que el 14 de Nisan, estoy resumiendo, Jesús se levanta de los muertos, de los santos, se levanta el día miércoles. El día jueves, el día viernes y el día sábado, el día, digamos, de miércoles a jueves, de jueves a viernes y de viernes a sábado, Jesús va al seno de Abraham. Solo está registrada estas dos cosas. Jesús va al seno de Abraham. Jesús va a dejar a aquel que estaba en la cruz del Calvario con él, que lo reconoció, lo va a dejar al paraíso. Jesús va y le predica a los espíritus que estaban cautivos en la Babilonia celestial. Y el día sábado él baja al lago de fuego y azufre. Él baja y destruye y hace el desfile triunfal. Y a partir del día domingo él comienza ya a predicar el evangelio. Y él comienza a dar y a dar y a dar, a hablar solamente del reino. Si quiere, yo creo que lo tengo. Si tengo ese versículo, se los pongo. Jesús predica. Bueno, predica y se les aparece, 1 Corintios 15:6, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales decía en ese momento Pablo, viven y otros duermen. Miren, Pablo ya logró entender la revelación y a la primera muerte le llama dormir. ¿Por qué? Porque ya no iban a ser parte ellos de la segunda muerte. Entonces nosotros por eso decimos que si solo aceptamos a Cristo, somos parte de la primera muerte y decimos que estamos durmiendo. Amén. Ok, ya vamos, gracias a Dios, ya vamos dentro del tema. Y espero que ya logremos nosotros comprender y aprender muchas cosas. Y entonces él predica. Después de 40 días que él estuvo con los hijos, después de los 40 días, él fue y ascendió. Ascendió en el monte de los olivos. Ascendió. Si buscamos el versículo para ver esta ascensión que tuvo Jesús, está en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndose ellos, fue alzado y lo recibieron en una nube que le ocultó ante sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido ¿qué? Tomado de vosotros al cielo, un arrebatamiento, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. No se sentó en el trono, se sentó a la diestra. O sea que todavía no es rey. El rey es el Padre. Por lo tanto, no podemos platicar entonces del reino ya, porque el reino ya sería saltarnos el orden. Tenemos que esperar que a Cristo se lo den. Y ya cuando Cristo se lo den, es cuando Él viene en su segunda venida. Amén. Amén. Entonces, para ir viendo este cuadro que estamos viendo, que estamos armando, Jesús, todo lo que hizo, amados, tuvo testigos. Todo esto que le estoy contando tuvo testigos para que esto fuera enseñado y quedara como una verdad irrefutable. Cuando él estuvo en la cruz del Calvario, habían 4 mujeres de testigos y Juan el Bautista. Cuando él bajó a las partes más profundas, dice que él
resucitó, o Él levantó, mejor dicho, la palabra correcta es levantó, porque Él es el primicia de la resurrección. Entonces no puede haber recibido una transformación. Estos santos de la antigüedad simplemente ellos fueron levantados. Entonces estos testigos fueron levantados. ¿Para qué? Para que lo acompañaran a ver las tres cosas que Él hizo. Que fueran a ver que Él tenía poder para dar su vida, para volverla a tomar, para poder ir a dejar al seno de Abraham, al que estaba en la cruz. Él tenía poder para ir a la Babilonia celestial. Él tenía poder para ir, bajar a los infiernos, morir. Y miramos que los testigos del desfile triunfal son los cielos, porque dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces hubieron testigos en los cielos que están manifestando aquello poderoso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y no solo en la cruz, que serían las 4 mujeres, sino aquello poderoso que hizo los 3 días que estuvo en la parte profunda. Hubo testigos en los cosmos que vieron el desfile triunfal. Hubo testigos como María Magdalena, que los que iban camino a Maús, como sus discípulos, y más de 500, que Jesús estuvo 40 días predicando el reino aquí en la tierra. Y hay una ascensión, y hubo testigos de la ascensión que Jesús vivió. O sea, Jesús lo hizo con testigos. Y aquí podríamos hablar también de los testigos de su primera fase de su ministerio. Aquí es la segunda fase de Jesús en su ministerio, pero en la primera faceta, que es el ministerio terrenal, Él tuvo testigos. Los testigos que andaban con Él todo el tiempo eran sus discípulos. Entonces tuvo testigos. Entonces, amados, esto que quiero dejarles es para que miremos cómo Jesús fue. El milagro de la resurrección es un milagro tan poderoso, porque es una transformación del cuerpo de Él, y lo que le pasa al cuerpo físico del Señor le tiene que pasar al cuerpo místico, que es la iglesia, que somos nosotros. Eso nos tiene que pasar a nosotros. Entonces el día miércoles, el cuerpo ungido de Jesús, el día miércoles Jesús solo tenía un cuerpo ungido cuando bajó la paloma en el Jordán. Entonces Él tenía un cuerpo ungido, fue y dio su vida, pero a partir del día miércoles ya era un cuerpo Él levantado, un cuerpo que había experimentado gloria de parte de Dios, ya había recibido un poder que lo podía levantar. Pero a partir del día sábado, que Él baja a las partes más profundas, ahí le dan el cuerpo resucitado. Hermoso. Y con el cuerpo resucitado estuvo durante más de 40 días, pero necesitaba Él llegar a la Jerusalén celestial, necesitaba ir y subir a lo más alto, y ahí le dan el cuerpo celeste. Diferentes cuerpos que vivió Jesús. Entonces esto nos enseña a nosotros cómo va a ser el bimá de nosotros. El bimá vendría siendo para nosotros esa experiencia que tenemos que vivir en la cruz, ese juicio que tenemos que vivir, ese juicio que lo podemos vivir ya hoy, porque dice que el juicio comienza por casa. Ya lo podemos vivir, pero también el juicio es la Santa Cena, ¿verdad? Pero también ese juicio tipifica el bimá, o sea que se puede ver en 3. Se puede ver el juicio en casa, se puede ver como el juicio del Espíritu Santo, la cruz, pero también se puede ver como el bimá. Entonces ahorita lo estoy viendo en su tercer enfoque como el bimá. En el bimá podemos ver claramente que Jesús de primero va a haber un levantamiento. O sea, tiene que caer una gloria sobre nosotros para poder llegar y ser levantados. Y después de ser levantados, como miramos aquí, después de ser levantados, tiene que haber una transformación. Y esa transformación que tenemos que vivir en una segunda faceta, esa transformación es un cuerpo resucitado. Pero si nosotros no hemos dado la talla, somos enviados a la tierra. Por eso es que miramos que Jesús fue examinado por los de su familia, que fue el sumo sacerdote, y él dijo: este es el Hijo de Dios. Y la segunda faceta, miramos a Pilatos, que cuando Pilatos lo examina y dice: este es un varón justo, piadoso,
Este es un hombre en lo secular, digo, no, este hombre no debería ir, pero yo me lavo las manos porque yo sí lo miro a él inocente. Entonces miramos que nosotros tenemos que ser examinados antes de ir al bimá de la cruz, porque ese examen es la Santa Cena que nosotros vivimos. La Santa Cena dice que examinémonos unos a otros. Acabamos de pasar, ahorita el domingo fue 3, pasamos ese proceso hermoso de examinarnos en la Santa Cena. Entonces ahora nosotros tenemos que llegar al bimá como obreros aprobados, de que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Entonces dejo esta enseñanza. Son breves, son enseñanzas de más o menos 35 minutos este lunes, miércoles, y te invito a que la compartas con alguien que todavía no tiene la revelación del milagro de la resurrección, porque como dijo el apóstol Pablo, si no creyéramos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Todo se resume, amados, a que nosotros creemos con nuestro corazón que Jesús murió, se levantó, fue a las partes más profundas a entregar su vida, a derrotar al imperio de la muerte, y se levantó, y después vino, se mostró a los suyos, y después subió, y ahora está a la diestra del Padre, y después tiene que descender, y cuando descienda viene a traer a aquellos por los cuales también creyeron, se prepararon como Él se preparó, se examinó y no se halló defecto, y dijo: no solo van a vivir un levantamiento, sino que también van a vivir una anastemis, una transformación. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor siga poniendo revelación en tu vida, y síguenos escuchando la otra semana, lunes, miércoles y viernes. Tenemos ahí estos temas hermosos de enseñanza de 35 minutos. Los días domingos tenemos el foro que nosotros le hemos llamado el contacto pastoral. Tenemos un tiempo de punto de contacto para que podamos nosotros interactuar ahí con preguntas y respuestas. Este domingo que acaba de pasar, el contacto, punto de contacto, ese tiempo de preguntas y respuestas, hablamos del anticristo, y así vamos a tener este próximo domingo. Tenemos el punto de contacto donde estaremos platicando. Síguenos ahí en nuestras redes, que aunque estamos no nos podemos congregar, sabemos y comprendemos que viene un tiempo glorioso para la iglesia. Recibe bendición en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.